Ya, muy corto. Miren, cuando yo hago una prueba, un ensayo, cuando hago la prueba, la evaluación, inmediatamente yo abro, luego que termina la prueba, abro una nueva prueba que dice prueba 3 pendientes, por ejemplo, ¿ya? Ensayo 3 pendientes. ¿Por qué hacen la prueba de nuevo si ustedes saben que ya la hicieron y es la misma prueba? ¿Por qué la hacen completamente por segunda vez? No me respondan, pero ahí hay una pregunta. Por favor, no lo hagan. Porque lo único que logran con eso es que el profesor, como ustedes la hacen a veces 5 días después, el profesor diga, ah, Pepito hizo la prueba. Que yo levante todas las pestañas para poder evaluar y me encuentro con que la nota ya la tengo, ya la hizo. Y me quita bastante tiempo. ¿Ya? Si ustedes saben que ya hicieron la prueba, no la hagan de nuevo en pendientes. ¿Ya? Por otro lado, si tuvieron un problema de conexión en la prueba, tienen que ir a hacerla a pendientes. ¿Ya? Es algo que me está pasando bastante. ¿Ya? La pregunta que me envían al correo, profesor, ¿yo qué le debo? Yo creo que el mínimo, el mínimo, estándar mínimo de un alumno es mantener el control de lo que tiene pendiente. Yo creo que es la mínima exigencia, o sea, es el desde, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta, ¿qué le debo? Si bien yo siempre la respondo, se resuelve, la puede resolver usted mismo revisando las clases, los videos, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer. Y no darle ese trabajo que debe ser suyo, o sea, tener el control de sus deberes al profesor, ¿ya? Porque si el profesor en cada clase dice, vamos a hacer un ensayo, tal fecha, de tales características, ahí están todas las instrucciones. Descargo las instrucciones, leo las instrucciones. ¿Alguien no entendió? No, profesor, está claro. Bien, bien. Ahí están las instrucciones, fueron dadas. Alguien no fue a la clase, no estuvo en la clase por X motivo. Como mínimo, debe preguntar a los compañeros qué pasó, qué dijo el profesor de importante. Y puede ser la respuesta, no, mira, una clase, ve la clase en Moodle, o sí, hubo una clase y anunció una evaluación. Anota. O no tengo a quién preguntarle y veo la clase y en la clase van a estar las instrucciones. Por lo tanto, ¿qué le debo? Se responde, vea las clases. ¿Bien? Sincrónico o asincrónico, pero el mínimo estándar que solicitamos. ¿Mm? El ensayo. ¿Por qué si las instrucciones decían responda solo una pregunta, por qué algunos compañeros respondieron todas las preguntas en 2 líneas cada una? ¿Alguien me puede explicar eso? Si las instrucciones estaban claras, fueron dadas durante mucho tiempo, fueron dadas en clases y estaban escritas en el encabezado, responda solo una pregunta. ¿Por qué alguien se mete a la clase y responde las 10 en el ensayo? Las 10 y no una sola. Interesante, porque lo único que hace es tener menos notas. ¿Ya? Estas son las interrogantes que tengo hasta este momento. Algunas, tengo muchas más, pero algunas. ¿Ya? Ya, perfecto. Les comento que vengo saliendo de filosofía política, donde hubo exposiciones con la cámara encendida y estuvieron excelentes, brillantes. Si conocen a alguien ahí, hubo exposiciones excelentes. Ojalá las pudiéramos hacer todos. Ya, voy a mostrar la foto, que tengo fotos nuevas. ¿Ya? Tengo fotos nuevas. Aquí tenemos. Esta es la primera foto. Aquí me parece que no hay nadie. Vean ustedes, 3A, 3A, Filosofía, Alejandro Espinosa, Francisco Morales, Francisca Morales. Profe, ¿qué es esto? Es la prueba número 1, la que hicimos en abril. Todavía está pendiente. Esto está quedando grabado, profesor nuevamente le avisó. ¿Ya? Esa es la prueba 1. Vamos con la foto 2. Ya, esta es la foto 2, 3A, ¿cierto? Para no equivocarme nuevamente como la semana pasada, claro. Deben, el ensayo, no, esto es la prueba, es la segunda prueba, la que hicimos en mayo, ¿ya? Alejandro Espinosa, Urbelinda Mendoza, Francisca Morales, David Saldivia, ¿ya? Deben la prueba 2. Bien, vamos con la tercera foto. Ahí está. Ahí está. Deben que tienen pendiente el ensayo
Alejandro Bravo, Fabián Carvajal, Alejandro Espinosa, Elías Figueroa, Idelillo, Yamile López, Micaela Maldonado, Belinda Mendoza, Francisca Morales, Melody Órdenes, Erika Oyola, Amori Pacheco, Maylin Pizarro, David Saldivia, Esteban Valdivia, Piero Valenzuela, Daniel Vera, Constanza Suárez, Millaray López. ¿Ya? Cualquier observación, vía correo al profesor. Hoy en la mañana envío un correo bastante explicativo. ¿Ya? Espero que lo hayan leído, por favor, por lo menos alguien confírmenme que lo recibió. ¿Ya? Y lo recibieron todos, absolutamente todos. ¿Ya? Con los 3 listados que yo acabo de mostrar. Por lo tanto, deben revisarse en esos listados. Y si no aparece en ningún listado, significa que no tiene nada pendiente. ¿Ya? Pero aún así le puede escribir al profesor. ¿Ya? Y lo invito desde ya a realizar todas las pruebas que están en Moodle disponibles para ser hechas. Y cualquier problema, por supuesto, vía correo al profesor. ¿Ya? Nadie recibió el correo. Nadie. Ya, perfecto, Catalina, muchas gracias. ¿Lo recibió uno o lo recibieron todos? Otra cosa es que cuando reciben un correo de esas características, si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, por ejemplo, publiquen. El profesor mandó un correo interesante, véanlo. Gracias, Karina Cervazo. Muchas gracias por esa información. Al menos 2 personas lo recibieron, ¿ya? Y lo publican por WhatsApp y dicen, oye, compañeros, el profe mandó esto, ojo. Y con eso bastaría, me estarían ayudando mucho, ¿ya? Perfecto. Ya, perfecto, súper. Ya bajamos todo esto, vamos para acá, aquí. Ya, ya. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Mm? ¿Qué vimos la semana pasada en filosofía? ¿Quién se acuerda? Karina, Catalina, Catalina, Yamir, Rocío, Melody, Bárbara, Lisette. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Mm? ¿Quién se acuerda? Claro. Ah, ya. Criterios de verdad, me parece, ¿cierto? Ya. ¿Cierto? Ahí estamos, parece, ¿cierto? Ya. Criterios de verdad. Bueno, en el capítulo anterior de esta temporada, que está llegando a su fin, analizamos la verdad según la filosofía y algunos autores, ¿cierto? Ya, y dijimos que era la correspondencia entre lo que pensamos y sabemos con la realidad, es decir, tiene que ser congruente en alguna medida, ¿cierto? Y discutimos bastante acerca de la verdad se descubría y se construía, ¿cierto? De manera individual, de manera colectiva, las verdades se levantan, ¿cierto? En conjunto con una realidad que siempre es construida socialmente. Discutimos también acerca de la verdad, acerca de si era relativa o si era absoluta, ¿ya? Incluso ustedes reconocieron diferentes tonalidades de blanco y llegamos a la conclusión de que yo había, a propósito, creado cuadrados con la misma tonalidad de blanco, es decir, construí una verdad, construí una realidad y ustedes me siguieron en esa construcción, al menos varios, ¿ya? Y me dijeron que había diferentes tonalidades de blanco, ¿se acuerdan? Ya. Y también llegamos a una conclusión bastante cercana de que en realidad la verdad era más relativa que absoluta y que incluso la muerte podía ser cuestionada desde un punto filosófico y desde un punto religioso. ¿Van recordando? Ya. Luego hablamos de diferentes criterios de verdad. Yo les dije, bueno, muchos de ustedes me dirán que los duendes existen, pero también otros me dirán, oiga, profesor, pero yo veo dragones, y ahí no le creemos. ¿Por qué le creemos al del duende y no le creemos al del dragón? Interesante, ¿ya? Porque aquí me parece que alguien dijo, yo he visto un duende, ¿ya?
Pero si alguien dice yo vi un dragón, diría, ah, no, pues eso es mentira. Los duendes sí, los dragones no. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué sería qué es lógico? ¿Es lógico ver duendes y afirmar que existen? Quizá alguien podría decir que sí, no sé, déjenmelo ahí en los comentarios los que han visto los duendes y me cuentan cómo son. También hay un criterio de verdad. Alguien está golpeando la puerta. Vamos a invitarlo a pasar. Lisbeth. Ya, súper. ¿Ya? También hay un criterio por cumplimiento, ¿cierto? El político, ¿ya? Que hace una promesa a futuro y nos dice que votemos por él para que tengamos una mejor sociedad, ¿cierto? O también las religiones, que también hacen una promesa a futuro normalmente después de la muerte, ¿cierto? ¿Ya? También tenemos una verdad como evidencia, ¿cierto? Hablamos de los terraplanistas brevemente. Buenos días, Lisbeth. Hablamos de los terraplanistas. También tenemos una verdad por coherencia. Si ese caballero dice, hace mucho calor, ¿cierto? ¿Qué le dirá todo el resto? Por supuesto que hace calor, ¿ya? Ustedes van caminando por el Sahara a más de 50 grados de temperatura, así que por supuesto que hace calor. O sea, es coherente la frase con el contexto en el que están, ¿ya? Vamos llegando a la verdad como utilitarismo, que esta verdad que no hace bien a todos, ¿cierto? Que es utilitaria, es útil para toda una sociedad, ¿ya? Por lo tanto, teníamos la propuesta de uno propone 10% y otro el 100%. Tenemos la propuesta de la vacuna. Oye, unas pocas personas se enferman por la vacuna, sí, pero millones se salvan. Por lo tanto, es una verdad utilitaria, ¿ya? También tenemos la verdad como consenso y hablamos de la Constitución, donde todos gobernantes y gobernados nos sometemos a una sola verdad, ¿cierto? Que construimos entre todos, sobre todo ahora, que va a ser redactada nuevamente, y nos sometemos a ese consenso, ¿cierto? Que podría ser la Constitución. Bueno, esa fue brevemente la clase de la semana pasada y ahí recordamos algunos contenidos y que muchos de ustedes plasmaron, algunos con éxito y otros no, en el ensayo, del cual después vamos a conversar porque por las razones que ya mencioné acerca del ensayo. Ya, hay que prepararse para eso. ¿Qué tenemos ahora? Ahí está. Visiones sobre la libertad y las amenazas que enfrenta en Chile y el mundo. 1, porque podríamos tener un capítulo 2, ¿ya? Debemos tener capítulo 1 y 2 de un solo capítulo. Nuestro objetivo es analizar visiones sobre la libertad y las amenazas que enfrentan Chile y el mundo. Ya está. Listo. Entonces, cuando ustedes salen a la calle, para comenzar con el concepto de libertad, como siempre yo hago, ¿cierto? Conceptualizamos, caracterizamos y estudio de caso. En esos momentos podríamos dividir la clase, ¿ya? Nos vamos a desviar un poco brevemente por el liberalismo político, quizás por el liberalismo económico, cosas que ustedes ya saben desde segundo medio, y finalmente con el estudio de caso que les traigo. Entonces ahora yo les pregunto, escapo, y les pregunto en esta hoja de blanco, ¿qué es la libertad? No me hagan una definición de manual, asócienlo a palabras clave. ¿Qué es la libertad? Párense en la puerta de la calle, en la puerta de su habitación, caminen por la calle, cierren los ojos y piensen en esa situación. ¿Qué es la libertad? ¿A qué lo podemos asociar? Miren, este curso se ha caracterizado por su participación, así que espero sus palabras clave, sus opiniones, todo. ¿Qué es la libertad? Brillante, Rocío, excelente comienzo. Paz, dice Rocío. ¿Ya? Lo asocia con la paz. Independencia. Primero paz, claro, porque si yo no tengo paz, ¿cómo puedo ser libre si ni siquiera puedo salir a la calle? Independencia. Claro, Catalina. ¿Cómo tengo que ser independiente? Al menos en alguna medida, ¿cierto? Para poder obtener, ¿cierto? Y seguimos. Ah, mire, Olga ahí se pone intensa la cosa. Lo que nadie tiene. ¿Ya? Entonces yo le pregunto inmediatamente a Olga o a alguien si comparte su opinión y le pregunto, ¿nadie es libre? ¿Nadie es libre o nadie es absolutamente libre? O la libertad viene así como la felicidad, así como las olas, como las olas, vienen y se van, vienen y se van. Mira, va a estar ahí lo que nadie tiene porque me pareció súper importante. No, Olga, láncese con toda la opinión, no, dele, la pantalla es suya. Yo creo que nadie tiene la libertad porque siempre hay algo que nos puede frenar
siempre va a haber algo que nos va a tener ahí, con ese pensamiento en la mente. Entonces nadie es libre. Claro, yo puedo salir a la calle, me dieron permiso para salir, y yo me siento libre hasta tal hora, pero no voy a ser libre hasta las 10 11 de la noche. Entonces nadie es libre, todos tenemos nuestras como... Entonces podríamos decir, Olga, ¿Ah? nuestras limitaciones. Claro, todos tenemos limitaciones, todos tenemos algo que nos limita. O sea, todos tenemos un signo pare, todos cargamos con un signo pare a cuesta que nos va limitando. Oye, Exacto. excelente la opinión. Excelente la opinión. O sea que según Olga, porque esto es según, ojo, autora Olga, según Olga, nadie es absolutamente libre. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Hay momentos de libertad, momentos de mayor y de menos libertad pareciera durante el día, o podríamos incluso sintetizarlo en 24 horas. ¿Alguien comparte la opinión de Olga o alguien opina lo contrario que Olga? Ya está inscrita en el Salón de la Fama acá. ¿Ya? No hay problema con eso. Catalina piensa lo mismo también. O sea, estas limitaciones, ¿cierto? De las cuales el profesor también ha hablado. Alguien piensa algo distinto y se siente completamente libre como el viento, un alma totalmente libre de cualquier tipo de limitación. Bueno, a esta edad uno tiene tantas limitaciones, yo creo, claro. Pero a ver, pensando en el mundo de los adultos, ¿ya? ¿Qué otras palabras claves podemos asociar al concepto de libertad? ¿Alguien se lanza a la piscina, saca el sable, corta el queque? Puede opinar diferente, puede opinar igual, similar, con matices. ¿Qué piensa acerca de, quién más piensa de la libertad? Algo que su generación anhela tanto. La generación de ustedes todo el día habla de libertad y de derechos. Ya, aquí está, libertad. Y cuando llega el momento de hablar de libertad, ahí estamos. ¿Ya? Mire, de todas maneras, excelente comienzo. Yo les dije a ustedes alguna vez, no me acuerdo en qué clase, que yo salgo a la calle, llego a la esquina y hay un semáforo en rojo y digo, tengo que parar. Por lo tanto, claro, tiene la razón las compañeras al decir que yo no soy completamente libre todo el día, porque incluso hasta la libertad tiene algunos límites. Recordemos que en Chile tenemos la calumnia, la injuria, y si bien nadie me puede prohibir gritar en la plaza de Copiapó lo que yo quiera, después debo atenerme a las consecuencias. Porque si acuso a Catalina de robarse el lápiz, como yo siempre digo, Catalina después me puede llevar a tribunales por acusarla de robarse el lápiz porque ella no fue. Profesor, usted me está calumniando. Nos vemos en tribunal. Siempre, hasta la vida, siempre digo yo, ¿cierto? Hasta la vida. Hoy llevamos como en los 82 años las mujeres, afortunadamente. La esperanza de vida, todo finalmente tiene algún tipo de límite. ¿Ya? Miren. Esto es lo que yo digo, que ustedes no tienen por qué estar de acuerdo. ¿Ya? Esto es lo que yo digo. Miren, desaparece el pare, ¡pum! Y eso es lo que yo digo. Ahora, ustedes podrían comentarme esto, ¿ya? Ojalá no fueran los mismos de siempre para que tengamos diferentes opiniones. Pero aquí tenemos otra opinión, la del profesor. Es la capacidad de llevar a cabo nuestros proyectos materiales y espirituales sin oposición arbitraria de terceros. ¿Ya? Sin oposición arbitraria. Ojo, yo me puedo oponer contra Catalina y contra Olga no, ante la misma situación. O sea, arbitraria. Yo me opongo porque yo quiero. Sí, dígame, Olga. Pero por supuesto, por supuesto. Claro que sí, Olga. Usted al decir, oye, qué interesante esto, mire, les voy a recordar algo. Mire lo que dice Olga. Uno puede armar su propia felicidad. Entonces yo le pregunto a Olga y al resto de los compañeros, ¿a qué autor de los que nombró el profesor está citando Olga? ¿Qué autor es el que propone eso? ¿Que uno es responsable de su propia felicidad y nadie más? Ese autor que dice, no eres tú, soy yo. ¿Alguien se acuerda? Que estuvo prisionero en un campo de concentración, Auschwitz, durante el régimen nacional socialista, durante la Segunda Guerra Mundial. Ya, Olga está citando a Víctor Frank. Entonces, Olga, le recuerdo que claro que sí, este autor dice que uno, más aún uno, es el único responsable de su propia felicidad. Y hay que dejar de culpar al resto.
¿ya? Y lo dice muy bien en su artículo, no eres tú, soy yo, ¿ya? No es problema del resto, cada uno puede salir de ese gran problema que tiene, de esa pareja que es tóxica, de ese pololo que a uno que la está celando, de ese jefe que a uno lo agobia y poder construir la felicidad sin ningún problema desde su propia libertad. ¿Se acuerdan ahora o se acuerda Olga? Así que por supuesto que sí, es una teoría más. Por otro lado, Aristóteles dice que no hay que ser feo. No sé si se acuerdan. Así que claro que sí, Olga, ¿se acuerda un poco más ahora de Víctor Frankl? Sí. Esto es lo que yo pienso, ¿eh? Poder llevar a cabo proyectos materiales y espirituales. Me dobla mi pregunta. Ya, qué bueno, Olga. Entonces, sin oposición arbitraria de tercero, ¿ya? Ahí está. Pero eso es lo del profe. Usted puede decir, no, profe, usted no tiene la razón con eso. Oye, pero qué bueno, por favor, coméntanos eso. Nos puede comentar durante toda la clase si está en contra. Eso es lo que yo busco. No que esté de acuerdo conmigo. Así que esté totalmente en desacuerdo conmigo y le diga a los papás que yo estoy en desacuerdo con el profesor Jorge porque él dice esto y yo digo esto otro. Brillante. Eso es lo que yo busco. No que estén de acuerdo conmigo. ¿Ya? Ya. Bueno, vamos a caracterizar un poco. La libertad es un medio. ¿Quién no podría estar de acuerdo con eso? La libertad es un medio, al igual o similar a la felicidad, para poder alcanzar algo, un logro, una meta, más allá, el infinito y más allá. ¿Cierto? La libertad es el medio, no es el fin. Yo quiero obtener mi libertad. No, hoy día ya es un medio para obtener un proyecto, tal como dice el profe, espiritual o material. Yo soy libre para poder salir a la calle e ir a comprar X. Ahora soy menos libre si estoy en cuarentena y no puedo salir y alguien diría, no puedo ir a misa, no puedo ir a comprarme el LED de 65 pulgadas que yo quiero y soy menos libre. Mire, pero profe, que superficial. Bueno, es que esa es la libertad. Esa es la libertad. La libertad de todo el día poder ver una maratón de Netflix con un helado de chocolate suizo de 2,5 litros, más una Coca-Cola de 3 litros, más 1 kilo de papas fritas con mayonesa, mostaza y ketchup, y 2 hamburguesas con queso doble al lado. Y ahí está. Y ese, para mí, es ser libre. Esa es mi libertad que estamos caracterizando, ¿cierto? Pero ojo, esto es estándar. Por supuesto que puede tener una opinión distinta. La libertad es un medio. Si yo quiero escribir una carta, ¿ya? Si yo quiero escribir una carta, ese es el fin. ¿Qué necesito para escribir la carta? Por supuesto que necesito un lápiz. Y ahí estaría el medio, ¿cierto? Esa es la libertad. Pero mi fin es escribir la carta. El profesor escribió cartas alguna vez. Ahí están ustedes. Ahí está Olga, Catalina, Yamir, Catalina 2, Rocío. Ahí están todos ustedes, ¿cierto? Próximo año, final de año. Ahí, saliendo de cuarto medio, ahí con su licencia bajo el brazo, ¿cierto? Ya, todo accidentada su carrera escolar, pero llegaron al final. Entonces, ese es el fin. ¿Y cuál es el medio? Enviarle los trabajos al profe, enviar los ensayos, enviar el trabajo de historia, ¿cierto? Y ahí está, estoy ejemplificando el medio y el fin, la meta. Pero me cae la pregunta, ¿puedo hacer cualquier cosa? Y ahí la niñita está pensando, ¿escribo? ¿Soy médico? ¿Soy piloto de avión? ¿O invierto y gano mucho dinero? ¿Qué podría hacer? Con mi libertad, porque soy libre, dice el profe, ¿puedo hacer cualquier cosa? Habría que cuestionarlo. La libertad por sí misma no hace bueno los actos humanos. Pero ¿cómo, profe, si siempre la libertad está asociada a algo bueno? Interesante. Una sociedad completa en la década del 30 aceptó un liderazgo de un caballero de bigote llamado Adolf Hitler que les dijo que ciertas personas iban a dejar de ser personas. Los judíos, las minorías raciales, étnicas, culturales, políticas, ¿cierto? Y hay que perseguirla y exterminarla. ¿Cómo? Somos libres de hacer eso, hagámoslo. Y lo siguieron. La libertad por sí misma no hace bueno los actos humanos. Oye, pero yo estoy haciendo pleno uso de mi libertad. Sí, pero mira lo que pasó.
por lo tanto, podríamos empezar a pensar, ¿somos libres solo para hacer el bien o libres para hacer el bien y el mal? ¿Ya? Porque cuando Homero Simpson se le para el diablo y el ángel en cada hombro, Homero Simpson tiene que decidir. Claro, se nos dio la libertad para elegir, pero siempre nos cuestionamos y hay una versión que a mí no me gusta, que dice, la libertad está hecha solo para hacer el bien. No, mira, esa gente fue libre. No, no esta gente, sino que... Profe, disculpe, me tengo que... Espérese, todavía no se desconecta. Ya, Catalina, con cuidado en la carretera, que le vaya súper bien. Cuídese mucho. Chao. Entonces se nos da la libertad para elegir, pero ojo, bien, mal, bien, mal. Ahí está el angelito, está el diablito, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo, opinión del profe, y ustedes pueden estar totalmente en desacuerdo. Pareciera que tenemos la libertad para hacer el bien y el mal, pero también hay un camino que dice, no, solo para hacer el bien, ¿ya? Aquí hay pequeñas características, podríamos estar toda la clase caracterizando la libertad, pero tenemos 60 minutos, ¿ya? Podemos decir, ¿cuándo no obramos con libertad plena? Ustedes se han dado cuenta que de repente alguien dice, no era consciente de mis actos, no era yo, no sé qué me pasó, yo no quise hacer esto, no lo quise matar, ¿ya? Yo no sé qué me pasó. Hay veces que no obramos con libertad plena, y yo les voy a mostrar alguna en que usted va a decir, ¡ah, profe, la lámina que trajo en esa situación, por supuesto que no soy libre! Claro, soy menos libre que en otras situaciones. Miren, ¿cierto? Sí. Ah, pero por supuesto, por Rocío, pero claro. Y ese Rocío, eso es lo que dice Rocío, miren qué interesante, esto está aquí, esto está aquí. Aquí lo llevamos al extremo, pero muchas veces también abusamos de nuestra libertad, que puede hacer algo tan sencillo como que el profesor Jorge está haciendo clases desde la casa y tiene un horario de trabajo de 8 a 6 de la tarde, con una hora para almorzar. Y el profesor, miren el ejemplo que estoy dando, y el profesor termina de hacer clase a las 11:30. ¿Qué pasa si yo me acuesto a las 11:30 y apago el computador y... Profesor, tengo esta duda, por favor, contesten. Soy libre. Y entonces el colegio me dio la libertad de trabajar desde la casa. ¿Y si yo abuso de mi libertad? Y no lo atiendo, y no hago nada, y apago todo, y no reviso, no corrijo, no tengo las notas, y hago clases mostrando puros videos, y no explico nada yo, y no le pongo esta motivación, este entusiasmo que me gusta a mí colocarle en las clases, no preparo la clase y traigo 2 o 3 diapositivas más un video de 40 minutos, abusé de mi libertad, ¿ya? Yo creo que eso no pasa en este colegio, pero podría llegar es un ejemplo, ¿cierto? Ya. ¿Cuándo no obramos con libertad plena? Mire, una persona que tiene un problema psiquiátrico, a mí no me gusta usar la palabra loco, ¿ya? Tiene un problema psiquiátrico, un trastorno, una enfermedad psiquiátrica, incluso es menos libre que nosotros políticamente porque es declarado interdicto. Y ojo, no puede votar. No puede votar. Entonces, desde ya es menos libre que nosotros. Además, es menos libre socialmente, económicamente, ni siquiera puede ir a comprar quizá un pan sin contar con la ayuda de otra persona. Por lo tanto, claro, aquí no obramos con libertad plena, pero no solamente en esa situación, mire. Pero, profe, claro, lo que pasa es que vemos casos todos los días y ustedes los pueden buscar. Es que yo era sonámbulo y le pegaste a la mamá. Oye, pero es que yo no estaba consciente, ¿ya? No estaba en plena conciencia de lo que estaba haciendo. Profe, pero este ejemplo, claro, porque nos prepara para el siguiente, hablando de la conciencia. Muchas veces nosotros decimos, no era consciente de mis actos, a pesar de que estoy completamente lúcido en apariencia, pero muchas veces reaccionamos, por ejemplo, contra la violencia extrema con más violencia, ¿ya? Esa violencia incontrolable de la que hablan a veces los abogados, ¿cierto?, en los tribunales, porque este hombre está defendiendo a una mujer que parece que le querían robar de otro hombre.
Entonces uno puede decir, oiga, pero lo mató. Sí, fue defensa propia, él se abalanzó sobre mí, sobre mi esposa, nos quería robar. Y yo en realidad no me di cuenta de lo que estaba haciendo, y lo único que hice fue defendernos y le pegué un palo en la cabeza. Y murió. Pero yo no lo quería matar, señor juez. Yo quería solamente defendernos. ¿Ya? Y actuó de manera inconsciente. Por lo tanto, pareciera que soy menos libre. ¿Ya? Miren esta otra. Yo estoy seguro que nadie se ha visto en esa situación, pero es menos libre, obra con menos libertad, la persona que quizás está robando en un súper para poder llevar comida a la casa, o robando donde sea, robando comida. No lo estoy justificando de ninguna manera. Estamos haciendo un punto de vista filosófico. Pero alguien podría decir, pero ¿por qué se robó las vienesas? Porque no tenía nada para comer en la casa en este contexto de pandemia. Ya, igualmente es un robo, no se debe justificar. Pero de un punto filosófico, esta persona es menos libre que nosotros. Es menos libre que nosotros, por supuesto. Y parece que se quiere llevar unas museos, unas Tritón, unos Rocklets y unos Super 8. ¿Ya? Pero es mucho menos libre que nosotros, desde el punto de vista filosófico. ¿Ya? Miren esta imagen. Ustedes que son expertos en conflictos bélicos, ahora en filosofía política, a vuelta del semestre, la segunda temporada del segundo semestre en filosofía política con los del cuarto E, voy a hacer un seminario de conflictos bélicos en el siglo XX. Eso va a estar súper interesante. Bueno, este caballero que está acá, ustedes podrían reconocer primero lo básico. ¿Qué es? ¿Está vestido de qué? ¿Qué es? Vamos a partir de algo súper básico. ¿Qué es? ¿Es panadero? ¿Es jardinero? ¿Es médico? Sí, hasta ahí, ¿cierto, Stephanie? Excelente, es un militar. Alguien que sabe más del tema podría reconocer viendo el casco, el uniforme. ¿Qué nacionalidad es? ¿Alguien de esos que ven películas de guerra, que juegan Call of Duty como yo? Profe, por mi parte, ¿Sí? tiene pinta nazi. ¿Tiene qué? Tienes pura pinta de nazi. Ya, es alemán, ¿cierto? Es alemán, brillante, ya, es alemán, ya. Y eso sí, entonces dijo que era un soldado alemán con ese casco, todo eso, entonces estamos en un contexto de Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, primero una afirmación, ese soldado perfectamente pudo haber entrado voluntario, ¿cierto?, al ejército. Y está peleando por una causa, ¿cierto?, que él cree justa, un ideal, y quiere alcanzar una meta, ¿ya? Pero resulta que quizás él entró a la guerra el año 39, cuando comenzó la guerra, y pasó el 40, el 41, el 42, el 43, el 44, el 45, y él sigue en la guerra. Este soldado podría haber presentado la renuncia. Mi comandante, sí, pase, mira, aquí está mi renuncia. Yo renuncio al ejército, me quiero ir para la casa porque ya no me gustó, he peleado mucho, ya no quiero más, así que voy para la casa, renuncio. ¿Puede? ¿Podría haber hecho eso? Les pregunto a todos. No se puede, ¿cierto? En ese contexto. ¿Qué le pasa a él si él hubiese dicho, me voy de la guerra? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a los desertores en la guerra? Yo creo que saben, ¿cierto? ¿Qué le hubiese pasado a él si deja el arma ahí botada y se va para la casa a ver a su familia? ¿Qué le pasa a un soldado en la guerra? No me digan que no saben. Por supuesto, y lo fusilan porque los desertores en la guerra son fusilados. Ya, sin juicio. Más si era la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto. Toda la razón. Por lo tanto, este soldado fue libre de entrar al ejército, quizás lo hizo pensando en sus ideales, porque yo nunca caigo en este maniqueísmo de bueno y malo, nunca caigo en esto de bueno y malo. Él pensaba que su ideal era el que había de defender, pero una vez que ya está dentro, ¿puede decirme quiero ir? Ya no puede decirme quiero ir, y tiene que asumir, y tiene que aceptar. Por lo tanto, es menos libre y obra con menos libertad que todos nosotros. Por eso es el ejemplo. ¿Ya? Ya. Ahora, según Aristóteles, hay una forma de ver la libertad y la vamos a desgranar brevemente. Lo rojo es lo que quiero destacar. La libertad, según Aristóteles, siempre involucra la elección reflexiva de lo mejor, pero siempre hay una elección. La libertad es la elección reflexiva de lo mejor, pero siempre hay una elección. Es inevitable.
¿Ya? ¿Se acuerdan lo que decía Jean-Paul Sartre con esto del existencialismo, ¿cierto? Que el ser humano es prisionero de su libertad. Bueno, miren lo que está diciendo aquí Aristóteles. Siempre involucra una elección, diferentes caminos, ¿cierto? Porque si no estuviéramos, no involucrados en una elección, siempre estaríamos en modo default y siempre estaríamos predeterminados y nunca podríamos elegir. Y el profe llegaría aquí y andaría todo el día como robot, se sentaría aquí y diría, bip, 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 hoy día estoy programado para hacer clases de la libertad, bip, 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 bip. Y seríamos como un robot. Por lo tanto, no hay que presionar default, dice Aristóteles, sino hay que apretar choice, ¿cierto? La elección, porque somos libres de elegir. Si no fuéramos libres de elegir, tenemos una denominación. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama a las personas que afortunadamente ya no existen de manera legalizada, que no podían elegir, que no podían decir lo que querían, que no podían moverse, que no podían hacer esto otro? ¿Cómo le llamábamos a esa persona hasta 1898 en Cuba? ¿Cómo se les llamaba a esas personas? ¿Cómo se llaman a las personas, a esas personas de la lámina que no podían moverse a ningún lado? ¿Alguien sabe? Si no sabe, entonces estamos perdidos en el abismo del estado de naturaleza. Esclavos, ¿cierto? Esclavos. Son esclavos, ¿ya? Pero al mismo tiempo, volviendo ahora a nuestra realidad, nosotros, ustedes decir, pero profe, ¿hay personas privadas de libertad? Sí, ¿ya? Porque nuestra sociedad eligió que las personas que cometían delito debían estar privadas de libertad según su gravedad, ¿cierto? Y ahí lo tenemos, ¿ya? Ya. Misma definición, la libertad es la elección reflexiva, ojo ahora, reflexiva de lo mejor. Yo no estoy de acuerdo que sea de lo mejor, pero ya vamos a ver eso. Reflexiva. Ah, profe, usted está hablando de René Descartes, que decía que había que ser racional y dudar de todo. ¿Se acuerdan? Discurso del método 1637. Dudar de todo, dudar, cuestionar mis sentidos, cuestionar la realidad, porque todo lo que se me ha enseñado o se me ha dicho ha sido estudiado por otra persona, por lo tanto mis sentidos me pueden engañar, aun cuando esté durmiendo o aun cuando esté enfermo. Por lo tanto, si actuamos de manera reflexiva, eso no es siempre. Muchas veces el corazoncito nos dice, siento, luego pienso, y no pienso, luego existo, como Descartes, ¿cierto? Ya. Si vamos al paseo de final de curso, el próximo año, ¿cierto? Ojalá sin pandemia, y nos encontramos con un puente cortado. Quizás Stephanie va a decir, voy a actuar de manera reflexiva y voy a elegir. Y voy a elegir A, y Rocío va a elegir B, y Catalina C, y Olga D, y Lisbeth va a elegir X, y Yamir Y, y Melody Z. ¿Cuál será la mejor forma de pasar el puente? Se van a preguntar todos si tienen que actuar de manera reflexiva. Reflexiva. Interesante. ¿Cómo pasamos el río? Si el puente ya se cayó, ¿pasamos cómo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadamos? ¿Y si hay pirañas, tiburones, cocodrilos? ¿Qué hacemos? ¿Saltamos hasta el otro lado? Es muy ancho, diría otro. Construimos un puente, nos vamos a demorar mucho. Arrendemos un bote, vamos a gastar. Por lo tanto, siempre va a involucrar una elección, pero que tiene que ser reflexiva. Y aquí dice de lo mejor. Colocamos piedras o buscamos un camino con piedras y saltamos, pero nos podemos caer. Cruzamos al agua como lo hace ese profesor, dato real, profesor que lleva los cuadernos y las guías de sus estudiantes al otro lado y tiene que cruzar el río. Arrendamos un bote y pasamos. Somos más hábiles, dice Rocío y Stephanie. Yo me voy a conseguir una garrocha y saltamos al otro lado. Pero quizá alguien no puede. Por lo tanto, tiene razón Aristóteles. Siempre involucra una elección, la cual debe ser reflexiva, ¿cierto? Y elegir la mejor, ¿ya? Aquí nos podemos ubicar en el mito del carro alado, ¿cierto? De un caballo razona y el otro caballo no razona. Por lo tanto, siempre nos lleva hacia un lado que no queremos, el caballo malo, y el caballo bueno nos lleva al otro lado. Y como nosotros somos los seres racionales, somos los filósofos rey, como les dije en el mito de la caverna, el filósofo rey que somos todos nosotros, debemos controlar, ¿cierto?, a ambos caballos y dejarnos guiar por el caballo bueno. ¿Bien? Y como siempre, Aristóteles nos invita a consultar a los amigos. Aristóteles dice, cuando no
puedas con esta situación, siempre, tal como en la felicidad, consultar a los amigos. Y en esto yo no estoy de acuerdo, porque Aristóteles dice la libertad de la elección reflexiva de lo mejor. Pero resulta que yo también puedo utilizar mi libertad para elegir lo que no debo, lo que no corresponde, lo malo, ¿cierto? Como diría Homero Simpson, encontrarme en esa situación. Y yo debo ser libre de poder elegir, ¿ya? Si alguien me dice que solamente la libertad significa elegir lo mejor, por favor dígamelo, ¿ya? No hay ningún problema con eso, ¿ya? La reflexión de lo mejor. ¿Y qué significa lo mejor para Aristóteles? Significa elegir algo que me construye y me edifica como persona. Si yo tengo que elegir el color del lápiz para dibujar, pintar una mandala, eso para Aristóteles no es la libertad, no es elegir lo mejor, no interesa. Pero si yo, Catalina, Rocío, Stephanie tienen que elegir con quién casarse, entonces sí están haciendo uso de su libertad porque están eligiendo algo que debe ser lo mejor, porque seguramente va a ser para toda la vida, que es lo que ellas desean, ¿cierto? Y con su ramito vestidas de blanco se van a casar y están tomando una elección de por vida, ¿ya? Por el contrario, diría Aristóteles, si alguien decide fumar, ¿ya? Entonces no es libre, está siendo prisionero, está siendo menos libre que el resto, porque está tomando una elección que lo va a dañar a él, por lo tanto no es reflexiva, ni es lo mejor, porque lo va a dañar a él y va a dañar también a todo el resto de su red familiar de amistades que está alrededor de él, ¿ya? Porque está fumando. ¿Ven ahí? Muestra esa imagen. Según John Locke, ¿ya? Según John Locke, aquí nos vamos a meter en el concepto de la filosofía política, pero a través de la libertad. John Locke, que ustedes estudiamos, ¿cierto? Padre del empirismo, que decía que todo se aprende a través de la experiencia, ¿se acuerdan ahora de ese detalle? Ahora deben ir recordando, ¿ya? También es padre del liberalismo político, ¿ya? ¿Y qué dice él? Dice que si una persona está en una isla, no tiene un problema ni social ni político, tiene un problema económico para abastecerse, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, listo. Pero resulta que esta no es la realidad. El hombre, el ser humano, vive en un estado de naturaleza, en la sociedad, donde es libre, vive libre, preexiste al Estado, ¿ya? Él se puede organizar sin ningún problema, ¿ya? Pero tiene un problema ahora. A veces no tiene ningún problema, ahora surge un problema. Y ese problema es político, ¿ya? Es social, ¿ya? Porque tengo que ponerme de acuerdo con Rocío, Stephanie y todos mis compañeros para poder establecer un consenso, ¿cierto? Un consenso, un mínimo, para que nos dejemos de matar, de pelear y podamos castigar a quienes han cometido algún delito. Por lo tanto, entonces a esta sociedad, dice John Locke, le faltan leyes, ¿ya? Que alguien administre la ley y por sobre todo que enjuicie y que castigue. Eso era lo que le preocupaba. ¿Por qué le preocupa eso? Porque Locke dice que hay 3 derechos naturales que no pueden ser violados de ninguna manera, por nadie, nunca. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Son innegables para Locke, ¿ya? Innegables, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que el ser humano, la mayoría de las veces, no actúa de manera racional dentro de este estado de naturaleza, ¿ya? No actúa de manera racional. Y cuando le toca castigar a un amigo, no lo hace con tanta fuerza. Y a un enemigo, sí. Cuando él comete una falta, un delito, no se castiga a sí mismo. Si Stephanie se pilla a sí misma copiando una prueba, no se va a castigar, por supuesto, no se va a autocastigar. Por lo tanto, John Locke dice, hay que ceder algo de libertad. Por eso está la llave. Hay que entregar algo de libertad. ¿Y a quién, les pregunto a ustedes, habría que cederle libertad para enjuiciar y para castigar? ¿A quién John Locke propone entregarle la llave de parte de nuestra libertad para que cumpla esa función? ¿Quién debe hacerlo? ¿Quién sabe? ¿Quién se atreve? ¿Quién se lanza con todo? ¿A quién? La sociedad le entrega esa llave de la libertad para que enjuicie y castigue. ¿A quién? ¿Alguien? Alguien debería saber. ¿Alguien? 3, 2, 1. Por supuesto al Estado. Por supuesto al Estado. ¿Ya? ¿Alguno de nosotros puede enjuiciar hoy? ¿Puede castigar? No. Cedemos parte de nuestra libertad para que no
nosotros mismos no nos castiguemos y no andemos con un revólver al cinto, como en el lejano oeste. Eso es. Cedemos libertad. Por lo tanto, volvemos a la primera diapositiva, en la cual todos cedemos parte de nuestra libertad. El Estado colocó el pare ahí, el Estado colocó el semáforo allá, y el Estado es el encargado de enjuiciarnos y de castigarnos, que es lo que quiere John Locke. Y hasta el día de hoy. Por lo tanto, John Locke propone que tenemos que disfrutar de estos derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿ya? Y que el Estado debe fortalecer estos derechos y por lo tanto esto establece las bases del liberalismo político hasta el día de hoy. Miren los fundamentos, ¿ya? Miren los fundamentos y miren nuestra Constitución, ¿ya? Debemos ser libres de poder enfrentar todo tipo de situación, ¿ya? De manera individual. Eso es lo que propone el liberalismo. El liberalismo propone que el individuo está por sobre el colectivo, que todos consentimos como individuos para que gobernantes y gobernados se sometan al imperio de la ley bajo una constitución, pero todos lo aceptamos como sociedad, no individualmente. ¿Cómo se va a llamar esto? Estado de Derecho. Ya lo vimos, ¿cierto? Donde gobernantes y gobernados cumplen las leyes por igual. No porque yo sea el presidente, no cumplo. Tenemos un derecho a la propiedad. Nadie me puede quitar lo que yo he comprado, ¿cierto? Yo compré una casa, nadie puede venir y decirme fuera de la casa porque ahora esta casa la voy a ocupar yo. Derecho a la propiedad privada, ¿cierto? Para Locke es un derecho natural. Y por supuesto la tolerancia religiosa, para poder practicar cualquier tipo de culto, si no, seríamos mucho menos libres si se nos impusiera. También propone una separación de poderes, similar pero diferente a la nuestra. Propone un poder legislativo similar, un poder ejecutivo similar, pero un poder federativo, porque él dice, nuestras leyes, nuestras derecho natural, esas tres que acabo de nombrar, no son iguales que las de otras potencias, otros países. Por lo tanto, cuando queramos entendernos y hablar con otros países, tenemos que tener un poder federativo, es decir, un Ministerio de Relaciones Exteriores, porque no nos podemos entender bajo las mismas reglas. ¿Ya? Bueno, pero ¿qué pasa si el gobernante abusa de su poder y elimina nuestra libertad y nos comienza a aplastar? En la monarquía absoluta no pasaba nada, pero John Locke dice que si el gobernante nos quita libertad y abusa del poder, abajo el tirano, porque nos está quitando libertad, se está secuestrando nuestra libertad, por lo tanto ahora nosotros, ciudadanos, tenemos el derecho a la defensa y a la rebelión. Ojo, esta es la propuesta de John Locke en su libro Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, ¿ya? Escrito en el siglo XVII. ¿Ya? Esto es lo que él propone. ¿A qué ya les debe estar sonando esto? Por supuesto, esta idea de libertad, que es el tema que estamos viendo, llegaron aquí, a las colonias americanas. Y ahí tenemos Revolución de las 13 colonias, independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa en Europa, independencia de las colonias americanas. Claro, claro. Estas son las ideas que llegaron y generaron la independencia de las colonias americanas del Imperio Español. Esto es. Ya, de aquí para adelante, junta queremos, acá en Chile, por ejemplo. ¿Ya? Liberalismo económico, lo vamos a ver en la siguiente clase, porque me parece mucho más importante ver esto. Y aquí puede comenzar la fricción, el debate, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Ahí está. Piden la retirada de Bob Esponja y la Patrulla Canina por sexistas. ¿Por qué, profesor, esto? Vean el título. Amenazas a la libertad en el mundo. Eventuales, y ustedes me van a decir si sí o si no. Ese titular, ¿qué les causa? ¿Qué les genera? No me digan que nada, por favor. No lo voy a aceptar. Piden la retirada de Bob Esponja y la Patrulla Canina por sexistas. Opiniones, comentarios. De aquí nos volvemos trending topic. Los escucho, los leo. Stephanie, Rocío, Catalina, Olga, Catalina, vamos. Lisbeth, Rocío, Karina, Melody, Bárbara. Profe, como no entendí. Hay una noticia, ¿ya? Donde movimientos feministas levantaron esta campaña. Piden la retirada de Bob Esponja y la Patrulla Canina por sexistas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Comparten la opinión? ¿No la comparten? ¿Es una amenaza a la libertad?
¿Debemos nosotros elegir sí, no? Eso. Nadie me va a preguntar ni siquiera por qué. Pero yo creo que antes que digan eso, primero deberían pedir una opinión a toda la gente. Si hacen eso o no. Interesante, súper interesante lo que acaba de decir. O sea, usted está más a favor de la idea de la libertad aquí. Ya. Entonces voy a contextualizar, porque pensaba que alguien me iba a preguntar por qué. Bob Esponja tiene solamente un personaje femenino, Arenita, ¿o no? Ustedes corríjanme, porque yo lo único que sé es que es eso y que vive una piña en el fondo del mar. La patrulla Sí, canina. pero es que esa se muestra ese personaje, pues. Pero igual se ven más mujeres femeninas. Ya. Profe, también tiene a la hija de Don Cangrejo, que es una ballena. Ah, Eso quería escuchar. ¿Por qué? Porque yo partí diciendo que solo Arenita, porque la noticia abajo dice solo Arenita. Entonces, los 3 cursos que yo hago filosofía me empezaron a decir, no, profe, está la hija de Don Cangrejo, no, profe, está este otro personaje, no, profe, está este otro personaje, porque ustedes lo conocen mejor. En la patrulla canina, y súper bien lo que me han dicho hasta ahora, decía la noticia que solo había un personaje femenino, que era Sky. ¿Hay un solo personaje femenino en la patrulla canina Paw Patrol? Yo creo que lo han visto. Sky, una perrita, ¿ya? Que vuela. Y no, en los otros terceros me dijeron, no, profe, también está Suma. Debbie también está Suma y también está Everest, también es perrita, ¿o no? ¿Puede ser? Ya. Entonces, hay algunos movimientos feministas que dicen que estos dibujos hay que retirarlos, cancelarlos, que nadie más los debe ver, nunca más en la vida, porque son sexistas. Opiniones. Ahí está. Ahí está el debate. Tenemos una clase completa dedicada a esto. De aquí en la próxima clase. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Se debe retirar? ¿No se debe retirar? ¿Es sexista? No. ¿Por qué? ¿Ya? No se debe retirar. Ya. ¿Por qué no se debe retirar? En primera, dicen que lo quieren retirar porque no hay así como actores femeninas, pues, ¿me entiendes? Sí, claro. Ujú, Pero ujú. ahí yo cuando veo con mi sobrino, sí hay ¿Ya? muchas. Como la maestra de Bob Esponja que le enseña, ¿cómo se llama esto? Pues, la señora Pooh. Ah, ya. Y después Ah, ya. hay un pez que siempre camina con su bebé, pues igual es mujer. Hay Ah, muchas, ya. pero a esa gente yo creo que se enfocan más en Arenita porque es ella Ya. la que más sale. Ya. El personaje principal. Ya. Mire, excelente. Excelente la intervención. Se pasó. Muchas gracias. Olga, ¿quería levantar la mano o ya habló? ¿O quería hablar? ¿No? Dígame, sí, no. sí, profe. Yo encuentro que eliminar una caricatura a la cual no da ningún daño, porque yo he visto Bob Esponja, he visto Paw Patrols Ujú. con mis primitos y esas cosas, yo los veo por lo mismo para saber si es que es bueno, si es que es malo, igual por el tema de su mentalidad. La verdad Claro. yo encuentro que no, nada de eliminarlo no, porque es, claro, como le digo, es una caricatura y nada más, es solamente inocencia. No representa que los hombres son mejores que las mujeres solamente porque no aparezcan mujeres de personajes. Entiendo. Y claramente, si aparecieran o no, solamente es una caricatura, no demuestra como Ya, claro. superior o algo así, Ya, y la verdad sí lo tiene. ya. O sea que como está hecha para un niño, como de 2 años, 4 años, un niño no va a identificar esas categorías, ¿cierto? No, el niño no alcanzaría, o ese niño no diría, no crecería siendo, oye, sí, tienen que haber puros personajes masculinos en todas partes. No, no creo, ¿cierto? Yo creo que todos llegamos a ese consenso, ¿ya? Yo creo que al menos aquí hubo consenso, pero mire lo que va a pasar ahora, porque me quedan apenas 3 minutos, y esto es lo que yo dejo para la siguiente clase, a ver. Ah, claro, por supuesto. Claro, por supuesto. ¿Mm? Pero yo creo que en un contexto así de dibujo animado, yo creo que eso no sé, no recuerdo uno. Quizás en mis tiempos, quizás sí, en mis tiempos. Habían unos anime bastante violentos, de todos contra todos, así, ¿no? ¿Ya? Pero yo creo que en esto no. Pero sí, sí.
Incluso cuando yo era chico se quería retirar Tommy Jerry por violento, pero en otros tiempos. Pero miren lo que va a pasar ahora, porque ya me están quedando 3 minutos. Miren aquí esto debería arder. Dibujo animado, vayan diciéndome el nombre del dibujo animado, ¿ya? Así, más o menos rápido, los que tienen computador y pueden escribir más rápido. ¿Cómo se llama ese dibujo animado? La Bella Durmiente. Brillante. Vamos, vamos, todos pueden opinar. Solamente quiero saber el nombre del dibujo animado. Blancanieves. Blancanieves, ¿cierto? Pelo, rubio, largo, bonito, una mancha. Rapunzel. Rapunzel, ¿cierto? Ya. La Sirenita, Ariel. Bajo el mar, ¿cierto? Y ahí está con Flounder y con Sebastián. Ya. ¿Qué pasa aquí? Profe, ¿pero qué hay aquí? Quedan apenas 2 minutos, por favor, alcance a contar qué pasa aquí. Allí en La Bella Durmiente, bueno, primero que todo, 4 mujeres. Y en La Bella Durmiente tenemos un beso sin consentimiento. Esto no lo digo yo, lo dicen movimientos feministas que ya vamos a ver qué es lo que proponen. Un beso sin consentimiento. Blancanieves vive con 7 enanos que la controlan y además fue despertada por un príncipe necrófilo que vino a darle un beso a una mujer que estaba muerta. Rapunzel, un hombre la rescata del castillo y Ariel deja toda su vida, su familia, a cambio de irse con el príncipe. Estos dibujos animados son muy sexistas, por lo tanto deben ser retirados de la pantalla. ¿Qué me dicen ustedes? Ahí está. Pero no solo eso, porque no van a alcanzar a decirme mucho, van a alcanzar a pensar. Quizás podrían dejarme comentarios. Por una parte, eso lo levantaron movimientos feministas. Por otro lado, miren lo que va a pasar para la próxima clase. ¿Quién puso a dormir a la Bella Durmiente? Maléfica. ¿Quién puso a dormir a Blancanieves? La bruja. ¿Quién encerró a Rapunzel? Gothel. ¿Y quién le robó la voz a la sirenita? Úrsula. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Díganme, por favor. ¿Qué tienen en común esos 4 personajes? Excelente, Rocío. Y ahí queda el debate armado para la siguiente clase. Ahí queda el debate, ahí lo vamos a dejar. Ahí queda el debate para la siguiente clase porque debíamos comenzar con la amenaza a la libertad. ¿Ya? Y cada uno de ustedes me va a decir si realmente considera que son amenazas o no. Brillante, brillante ese análisis. Por ahí podríamos partir, ¿cierto? Por ahí podríamos partir. Pero hay mucho más que decir porque voy a traer muchos más casos que deben generar fricción. Si ustedes tienen otro, también pueden traerlo. ¿Ya? Excelente. ¿Alguna pregunta? Me quedan 30 segundos, pero prepárense para lo que viene en la siguiente clase, porque yo no lo voy a perdonar, la voy a traer y la voy a hacer y voy a echar un montón de amenazas a la libertad. ¿Ya? ¿Preguntas? Bien, quedaron con un montón de preguntas, ¿ya? Pero la próxima clase vamos a resolver toda la clase. ¿Bien? Excelente la clase como siempre, quedó grabada, se va a subir. Nos vemos la próxima semana, cuídense y nos vemos con el resto en tercero historia en 15 minutos más. Chao, que les vaya súper bien. Chao, profe. Chao, que les vaya súper. Chao, profe, cuídese, que esté bien. Chao, cuídense.